Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del área de Historia del Perú. Hoy tenemos un tema muy importante, pero no quiero iniciar, no sin antes esperando que te encuentres muy bien en casa con cada uno de tus familiares con la ayuda y la bendición de Dios. Muy bien, no te olvides adoptar las medidas que nos ha brindado el gobierno de protección, de lavarte las manos, que juntos vamos a poder vencer a este terrible mal y ese terrible virus y poder volver así a nuestras aulas, a las aulas presenciales, a interactuar, a compartir un poco más de este bello curso, de esta bella área que es historia. Muy bien, hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a ver la parte de la crisis en España. Ya hemos visto los reformistas y los separatistas y las nuevas ideas que vienen gracias a la ilustración de ideas de independencia ya de España. Vimos también, te expliqué la diferencia entre un criollo y un peninsular. Un peninsular es aquel que nace en España, ha nacido en territorio español, mientras que un criollo es aquel de padres españoles, pero que ha nacido en América. Y lamentablemente me dirás, pero profesor, ¿los tienen por sangres españolas? Sí, así es, correctamente, efectivamente, pero va a ser muy marcada la diferencia entre los dos o entre estas dos clases. Los peninsulares van a tener muchos más privilegios, mientras que los criollos van a tener pocos privilegios o reducidos. Va a ser esa diferencia la que finalmente en algunos casos van a generar el apoyo más adelante a las corrientes libertadoras y así obtener también nuestra independencia final de España. Pero bueno, el día de hoy vamos a enfocarnos en España. Pasó una crisis en España y esto tuvo que ver con alguien, un francés, un personaje muy conocido en la historia universal. ¿Quién es? ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando nada más y nada menos que del gran Napoleón Bonaparte, que se va a proclamar emperador. ¿Y por qué? ¿Y qué tiene que ver con España, profesor? Es que este hombre, en su afán de expansión y crear un nuevo imperio francés, va a invadir España con el pretexto de tomar o conquistar o invadir también Portugal. Y eso es justamente lo que nos vamos a enfocar hoy. Pero, profesor, eso es historia universal. Es que aquí viene el apoyo. No te olvides que España, la parte de nosotros, América, le pertenecemos a España. Somos una colonia española. Entonces se van a formar juntas de gobierno para tratar de apoyar a los españoles a expulsar a los franceses. Pero en estas juntas de gobierno lo que van a intentar hacer algunos representantes sudamericanos de Argentina, de la parte del Virreinato Río de la Plata, del Virreinato del Perú, de la Capitanía de Chile, van a intentar más o menos crear las ideas de, con el pretexto de apoyar al rey a expulsar a los franceses, van a buscar las ideas ya definitivas de una independencia total de la España monárquica de esa época. Entonces, nos vamos a enfocar en esa trascendencia también, en ese acto importante o ese hecho importante que fue, ¿cuál? La invasión francesa a la parte de España. Por eso que quiero que prestes atención a continuación a nuestra clase del día de hoy. Muy bien, entonces tenemos la crisis política española del siglo XIX y la respuesta colonial. Al inicio del siglo XIX fueron muy trágicos para España porque la dinastía de los Borbones no habían logrado superar toda crisis política y económica y no habrían logrado brindar beneficios y sobre todo no habían administrado bien la parte de las colonias que tenían en América. No te olvides que sobre todo del Virreinato del Perú salían gran cantidad de recursos en dirección hasta la parte de España. Es justamente que en este contexto, en 1808, Napoleón Bonaparte decide invadir España y encarcelar al rey Fernando VII. ¿En afán de qué? Su principal enemigo de Francia no es España, no es Portugal, su principal enemigo de guerras anteriores es Inglaterra. Quería bloquear a Inglaterra de todo comercio, entonces decidió tomar España, tomar Portugal y que nadie comercialice o ningún barco inglés pueda entrar a puerto español o a puerto portugués y también aseguraba la salida de Francia hacia el océano Atlántico. Pero vamos a ver, no de frente fue la invasión hacia España, vamos a ver el contexto de ello. A ver,
En este contexto de la dominación napoleónica que viene desde el año 1808 a 1813, los criollos separatistas, sobre todo, van a liderar movimientos en toda Hispanoamérica. Se van a intentar rebelar por la desigualdad, porque querían, sobre todo, ya sacar a España y tener algo neto de esta zona, de esta región. Por eso es que se le van a llamar los patriotas. ¿Y quién es un patriota? Aquel que lucha por la causa de la independencia. Y el Perú también va a participar, pero en poca medida, y ahora vamos a ver por qué. Pero sobre todo, los gritos de sangre y fuego que se van a levantar en el Alto Perú, en Chile, Perú y Quito, van a ser sofocados por un virrey llamado Fernando de Abascal y Sousa, el 38º virrey, más adelante coronado como el Marqués de la Concordia por el rey Fernando VII. ¿Y por qué le dio este premio, este título? Por haber acabado con la rebelión en Sudamérica, de cuando intentaban liberarse de España. Él alzó su ejército, levantó el ejército español colonial y los derrotó a todos, menos a una junta de gobierno. Esa junta de gobierno patriota de Buenos Aires, y mira que no la llegó a destruir, porque desde esta junta de gobierno de Buenos Aires es la que más adelante va a salir la corriente libertadora del sur con el general don José de San Martín. Pero bueno, vamos a empezar con la crisis de España en 1808, sobre todo la crisis política o la invasión napoleónica también. El emperador ya coronado francés, Napoleón Bonaparte, va a decretar el bloqueo continental. ¿Qué significa? Que pedía a que toda la parte del continente no negocie con Inglaterra, no reciba ni un barco, no comercialice con Inglaterra porque era su enemigo desde hace años. Entonces, Napoleón se va a dar cuenta de que Portugal no le va a hacer caso. Portugal va a seguir manteniendo la relación comercial con Inglaterra. Entonces, va a movilizar a las tropas francesas a la frontera con España, porque no te olvides que en esta época, geográficamente, Francia, la frontera antes de Portugal, está España. Entonces, le va a pedir permiso al rey Carlos IV que le pueda dar pase a sus tropas españolas para llegar hasta Portugal e invadir este reino o esta monarquía de Portugal o ese territorio de Portugal. Entonces, cuando el rey firme el tratado de Fontainebleau en 1807 con Napoleón, las tropas francesas cruzan por el territorio español y llegan hasta Portugal. Y el rey de Portugal o la monarquía de Portugal tiene que huir de Portugal y se reúne o escapa hacia la zona de América, que también tenía sus dominios. No te olvides que Brasil era un dominio del reino de Portugal. Vencidos los portugueses, van a aceptar firmar un tratado de paz. Ojo, comprometiéndose a que ningún barco inglés ni la flota inglesa no podía navegar en sus aguas. Por lo tanto, Napoleón le estaba cerrando las fronteras comerciales en Europa a su principal enemigo, que era Inglaterra. Napoleón entonces decide, como vemos en la imagen, atravesar España para invadir lo que es el reino de Portugal, pero tenía bajo su manga un as guardado, y ese era también el dominio de España. ¿De acuerdo? Es justamente lo que vamos a ver a continuación en lo que corresponde ya la parte de Napoleón cuando es coronado, cuando Napoleón ya toma Portugal. A la Francia la agranda militarmente, políticamente, económicamente, se convierte en un imperio y por lo tanto él un emperador. Entonces, en el año de 1808, él decide ocupar España y dice, si ya tomé Portugal, ya me dieron camino a mis tropas a través de España, entonces tomo España de una vez. Entonces, justamente rompiendo el tratado con el rey Carlos IV de Fontainebleau, que solamente le permitía el libre ingreso por España para invadir Portugal, Napoleón con su ejército decide tomar Portugal. Y el pueblo, cansado de que el rey Carlos IV haya aceptado esto, y al ver que no hay un intento de liberación, de sublevación de las tropas españolas, van a realizar el famoso motín de Aranjuez. ¿Qué es el motín de Aranjuez? Donde el pueblo español se va a rebelar y va a obligar a que el rey Carlos IV abdique, o sea, deje el trono y le entregue la corona a su hijo Fernando VII, que era el príncipe de Asturias, que más adelante iba a gobernar, pero en esta época ya pedían debido a que Carlos IV no hizo nada para combatir a los españoles. Aquí tenemos al príncipe de Asturias, Fernando VII, que se va a convertir luego de la abdicación de su padre en este motín de Aranjuez, en el nuevo rey de España llamado Fernando VII. Entonces,
La insólita presencia de Fernando VII y su padre Carlos IV va a molestar tanto a Napoleón, quien va a tomarlos como prisioneros y los va a llevar a ambos reyes hasta Bayona, Francia, en esta zona. Y ahí va a obligar al nuevo rey Fernando VII a renunciar al cargo ante él y que le otorgue la corona prácticamente en disposición a Napoleón. Pero Napoleón ya no podía ser prácticamente gobernante de España a la vez y de Francia a la vez y de otros territorios. Obviamente que Napoleón fue reconocido como emperador de España, claro, pero necesitaba un rey para gobernar en este nuevo territorio. Y es ahí donde surge prácticamente la imagen de su hermano. Va a enviar a José Bonaparte a gobernar España y lo va a nombrar como nuevo rey de España con el título de José I. Lamentablemente José I, este gobernante francés en España, va a tener un título, digamos, tanto de burla. Ojo, quiero resaltar aquí que se inicia con la invasión de las tropas de Napoleón a España, la Segunda Guerra de Independencia Española, donde el mismo pueblo se va a rebelar y va a luchar contra las tropas francesas de Napoleón. Entonces, aquí quiero que entiendan que por qué se le llama la Segunda Guerra de Independencia Española, porque la primera guerra fue para expulsar a los musulmanes de su territorio de Nueva Granada. Entonces se da ahora la Segunda Guerra de Independencia Española para expulsar a los franceses. Aquí surge también, por ejemplo, aquí está el mapa, desde aquí, desde Bayona, desde España, inicia la invasión de toda España, de toda Portugal, y se van a dar enfrentamientos en esta Segunda Guerra de Independencia Española con el pueblo, quien se va a rebelar en contra de las tropas de Napoleón. Aquí está José I. Lamentablemente José I va a tener una imagen nefasta. ¿Por qué tiene esa imagen con un vino en la mano, con unos naipes, con una carta, con una especie de vicio? Porque a este José I se le va a llamar, o el pueblo español lo va a llamar Pepe Botella. ¿Por qué Pepe Botella? Porque le gustaba embriagarse demasiado, tenía una predilección por el vino y sobre todo por los juegos de azar, como por ejemplo los naipes. Va a decretar, por ejemplo, que la venta de los naipes sea libre en toda España, o sea, que no pagaran impuestos. Eso estaba hablando de que él prefería la parte del licor y la parte de los juegos. Entonces va a ser llamado, a pesar también de haber sido visto como ebrio, borracho en la parte de su palacio, se le va a denominar de aquí en adelante Pepe Botella, y el pueblo español va a iniciar la guerra para expulsar a las tropas de Napoleón, a Pepe Botella y todo rastro francés. Entonces, el 2 de mayo de 1808 se inicia oficialmente la Segunda Guerra de Independencia Española. Ante esto, ¿qué pasa en la parte de América? El rey Fernando VII ya no gobierna España porque está como prisionero en Francia. Entonces, ¿qué pasa con América? No te olvides que América tiene sus propios virreyes también. Entonces, van a convocar a la parte de América para que se una a esta guerra de independencia española, para que formen cortes en donde puedan apoyar militarmente y políticamente a España a lograr la independencia y la expulsión de las tropas de Napoleón. Estas cortes se van a realizar inicialmente en Sevilla, pero luego se van a formar y se van a llegar a reunir en las famosas Cortes de Cádiz de 1810 a 1813. Las Cortes de Cádiz aquí tienen un fin principal, dar apoyo al rey Fernando VII y enviar tropas también desde la América colonial hasta España para luchar en contra de los españoles. Aquí, ojo que hubo mucha diferencia porque los criollos y los peninsulares estaban peleados, había mucho favoritismo con los peninsulares, que ya te expliqué cuál es la diferencia. ¿Hubo representantes peruanos en estas Cortes de Cádiz? Claro que sí. Por ejemplo, Vicente Morales Duárez, que era el presidente de representación peruana. Bueno, no peruana, del virreinato del Perú en esta época. Dionisio Inca Yupanqui, Ramón Olaguer Feilú y otros representantes también de este virreinato peruano que era en esa época. Y a base de estas Cortes de Cádiz y a base de que buscaban la igualdad, los mismos españoles se van a dar cuenta cómo le podemos pedir ayuda a los criollos de las colonias americanas si nosotros mismos hemos generado que nosotros los peninsulares tengamos más derechos que los criollos. Entonces fácil, vamos a darle igualdad, vamos a darle mejores condiciones para que ellos nos ayuden en esta guerra de nuestro territorio español en contra de los franceses. Y es así como se va a crear la Constitución Liberal de 1812, que va a buscar la igualdad tanto como criollos y peninsulares a la vez. Por ejemplo,
Se va a decretar en esta Constitución de Cádiz de 1812 la igualdad para acceder a cargos públicos. Ahora no solamente los peninsulares llegaban a altos cargos, sino los criollos también. Decretan el libre comercio, la igualdad entre peninsulares y criollos, y también van a abolir la Santa Inquisición y la Mita, que eran castigos a los que no querían obedecer a la Iglesia Católica y a los que eran explotados también, a los indígenas. Y obviamente esta va a favorecer enormemente a los criollos. Pero quién se va a oponer a estas llamadas juntas? Va a ser los virreyes. Recuerda que todavía en América están los virreyes. ¿Y por qué? Porque los virreyes eran netamente españoles. ¿Cómo puede ser, decían ellos, cómo puede ser que un criollo se compare conmigo, que soy un peninsular, un español, un chapetón? No puede ser posible, y se opusieron a esta Constitución de Cádiz de 1812 y a las juntas de gobierno que se van a crear más adelante. Joaquín de Pezuela va a ser un virrey de nuestro país, del virreinato peruano, que va a gobernar hasta el año de 1821, cuando va a ser derrocado por José de la Serna, nuevo virrey del Perú, y con ellos va a acabar el virreinato, porque ya llega la independencia de nuestro territorio a favor de nosotros. Las juntas de gobierno tenían el pretexto de apoyar al rey Fernando VII, que estaba preso en Francia, y tenía la misión, supuestamente, entre comillas, de brindar tropas, ayuda militar y políticamente a los españoles que estaban en guerra. Se van a formar en distintas metrópolis o ciudades principales entre el año 1809 y 1810. Por ejemplo, se van a formar juntas en la parte norte, por ejemplo, la Junta de Bogotá, va a estar la Junta de Caracas, la Junta de Chuquisaca y La Paz en el Alto Perú, la Junta de Buenos Aires, la Junta de Santiago, la Junta de Quito. Y acá viene un punto principal en ese mapa que tú estás observando. ¿Por qué no se llegó a realizar una junta gubernativa en nuestro territorio o en el virreinato del Perú? Si supuestamente cada una de ellas buscaba, entre comillas, apoyar a Fernando VII, pero lo que van a ellos manejar son temas de independencia de España, liberarse de España. ¿Y por qué no se hizo en el virreinato del Perú? Porque el virreinato del Perú era el corazón de las colonias americanas de España. Era el corazón de España en las colonias, el centro de poder del virreinato de toda América del Sur. Por lo tanto, ahí el virrey que las va a combatir va a oponerse a la creación de una junta. Y también, aquí viene un dato, los criollos en esta época no decidieron formar una junta gubernativa. ¿Por qué? Porque ellos decían, un momentito, ¿por qué vamos a formar una junta si supuestamente los peninsulares en España, a nosotros que somos los del virreinato del Perú, a nosotros los criollos nos dan buenas cosas, buenos beneficios, podemos acceder a altos cargos, que en Buenos Aires, que en Quito, que en La Paz no sea igual? Bueno, eso es su problema, pero nosotros en el virreinato del Perú sí nos dan cosas buenas. Entonces, si votamos a los españoles ya no vamos a tener ese beneficio, vamos a perder nuestra riqueza. Entonces, esa fue una de las causas que los criollos, por ejemplo, los comerciantes limeños, van a decidir estar en contra y van a apoyar al ejército del virrey del Perú de esa época, que es el señor Fernando de Abascal, para luchar en contra de estas juntas de gobierno que buscaban liberarse de España definitivamente. La desunión, mira, de estos criollos que solamente querían y preferían su propia riqueza, porque supuestamente ellos eran muy beneficiados, entonces vieron un problema, una amenaza, que el Perú se independice también, y por lo tanto apoyaron al virrey en esta época, al 38º virrey Fernando de Abascal, a combatir a estas juntas de gobierno. Entonces, justamente hablando de él, el 38º virrey, el virreinato peruano, Fernando de Abascal y Sousa, va a iniciar con su ejército la eliminación de todas estas juntas, porque las consideró una amenaza, porque cada una de ellas buscaba su independencia y liberarse de España. Entonces, no, desde el centro, del corazón del virreinato, que es el virreinato del Perú, van a marchar las tropas, obviamente, apoyados económicamente por los comerciantes limeños, por la clase alta privilegiada de la aristocracia
provincia limeña en esa época, van a apoyar al virrey y van a salir tropas del ejército formadas colonialmente desde aquí y van a acabar con la Junta de Bogotá. Van a derrotar militarmente en batallas a la Junta de Caracas, a la Junta de Quito, van a derrotar a la Junta de Chuquisaca también y a la Junta de Santiago. Fernando de Abascal solito derrota con su ejército aquí, no pidió apoyo al rey porque el rey Fernando VII y España tenían su propio problema con Napoleón, pero aquí solito Fernando de Abascal, este 38º virrey, o más conocido número 38 en la escala de virreyes de nuestro país, va a derrotar solito a cada una de estas juntas de gobierno, y por eso es que el rey Fernando VII ya cuando se restablece el poder en España, cuando expulsa a Napoleón, ya él mismo en premio a este hecho, a este logro de haber mantenido el poder español en América, le va a dar el título del Marqués de la Concordia, porque solito se encargó de acabar con todas. Pero hubo una junta con la cual no acabó, y te la mencioné al inicio, es la Junta de Buenos Aires, que se llegó a formar el 25 de mayo de 1810. ¿Y por qué? Porque aún se mantuvo fuerte gracias a las tropas que tenía en esta época en la Junta de Buenos Aires o del Virreinato del Río de la Plata. Y como no es derrotada, desde aquí va a partir la expedición libertadora, la expedición que va a ser liderada más adelante por el general argentino don José de San Martín, y va a lograr y consolidar la proclamación de la independencia del Perú. El primer paso, porque el segundo paso más adelante viene ya la corriente libertadora del norte con Simón Bolívar, y culmina con ya la expulsión de los españoles en toda América. Entonces, como has visto, la crisis española fomentó que se formaran juntas de gobierno que van a buscar, sobre todo, entre comillas, apoyar al rey para enviar tropas, para liberarse de los franceses en esta crisis española durante la invasión de Napoleón. Pero lo que buscaban originalmente, que era su propia independencia en América, liberarse de España. Pero ¿quién se va a oponer? Los criollos, sobre todo de la parte de Lima y del Virreinato del Perú, quienes van a acabar con Fernando de Abascal, con este virrey, con todas las juntas, menos con la Junta de Buenos Aires, que en esta época era muy poderosa también, poco a poco había crecido, y más adelante se va a llegar a convertir en la corriente libertadora del sur, que desde ahí parte don José de San Martín. Entonces, hemos analizado política y militarmente, primero la parte de España. ¿Cómo estaba España? ¿Cómo estaba esta crisis? Ahora aquí viene la pregunta. ¿Favoreció favoreció la invasión española, la invasión francesa a España? Claro que sí llegó a favorecer, porque España se ocupó de su propio problema y descuidó ¿a quién? Sus colonias. Y las colonias, entre comillas, oye, hay que formar una junta de gobierno en cada zona de América del Sur para apoyar al Fernando VII, mira que lo han invadido, vamos a enviar tropas. Pero lo que buscaban, entre comillas, y conversando debajo de la mesa, era una idea ya de liberarse de los españoles, formando ejércitos propios en cada zona para combatir a los españoles aquí en América Latina y expulsarlos definitivamente. Favoreció, sí. Y mira el dato ahí interesante. En Perú, en esta zona del virreinato peruano, no se llegó a formar ninguna junta gracias, ojo, a la intervención del virrey Fernando de Abascal y también al apoyo, sobre todo económico, de los criollos. Lamentable, porque si hubiese formado una junta de gobierno en el virreinato peruano, más rápido tal vez hubiésemos llegado a la independencia de nuestro país y de todos los países de América del Sur. Pero bueno, la historia es otra. Más adelante va a aparecer don José de San Martín y bueno, va a liderar su corriente libertadora para lograr la independencia o proclamar la independencia de nuestro país, porque luego finaliza con Simón Bolívar. Bien, entonces, jóvenes, por ahí surgirán las preguntas: profesor, ¿y qué pasó con Napoleón? ¿Qué pasó con España? Me ha dejado intrigado. Portugal también fue invadido. Todo se convirtió en el poder de Europa de Napoleón. Claro que sí, eso es en historia universal. No te olvides que incluso domina casi toda Europa. Medio mundo estuvo bajo manos de Napoleón Bonaparte. Pero este hombre cometió el mismo, bueno, no cometió el mismo, cometió un error grave que más adelante, años más adelante, 100 años más adelante, un hombre llamado Hitler también lo va a cometer. ¿Cuál es? Invadir el gran territorio de Rusia. Cuando las tropas de Napoleón estaban dominando toda Europa, Napoleón dice, me falta expandirme hacia ese lado. Entonces voy a expandirme hacia la zona de Rusia militarmente y la voy a dominar. Cuando llega a Rusia,
llega incluso hasta la zona de Moscú, pero lo que no se da cuenta que Rusia tiene un clima terrible, un clima para el cual sus tropas no estaban preparadas y por lo tanto sus tropas mueren. Por ejemplo, de casi 500.000 hombres, solamente entre 250.000 no van a morir en batalla, no van a morir en combate, van a morir debido a la Rasputitsa. ¿Qué es la Rasputitsa? El duro invierno en la parte de Rusia. Y esto también le va a pasar a Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando decide invadir la Unión Soviética en la parte de Rusia, sus tropas van a morir y van a ser derrotadas, no solamente por los soldados rusos, sino también por el intenso frío. Napoleón es empujado, derrotado desde Rusia y finalmente no te olvides que es encerrado. Escapa, tiene un gobierno de 15 días y finalmente en la batalla de Waterloo de 1815, cuando las tropas de distintas nacionalidades se unen, logran derrotar a este gran intelectual y militarmente genio, Napoleón Bonaparte, y se acaba su gobierno. Lo encierran en una isla privada, Santa Elena, donde va a morir un año más tarde, aunque algunos mencionan que fue envenenado. Muy bien, entonces ahí culmina la parte de eso de historia universal, pero yo te he dado a entender cómo pasó en América, que se van a formar a través de esto juntas de gobierno para ya buscar de una vez la independencia de cada zona en América del Sur y votar definitivamente a los españoles. Muy bien, esta fue la clase de la crisis española del siglo XIX y la reacción de las colonias. En algunos casos el apoyo, pero ya sabemos lo que debajo de la mesa en realidad buscaban, que era su independencia. Muy bien, entonces espero que les haya gustado la clase, hayan prestado atención. Me despido, no sin antes nuevamente pedirles que se aseen las manos, cuidémonos todos y que también, por favor, cuiden a sus familiares, no salgan de casa y que Dios me los bendiga enormemente. Me despido. Cuídense, nos vemos hasta una siguiente clase en el área de Historia del Perú o Historia Universal, donde podremos también tocar temas muy importantes y muy relevantes en la parte de nuestro país y en el contexto internacional también. Hasta la siguiente clase. Nos vemos, jóvenes.